Todos se iban de vacaciones de verano, escondiéndose en un resort paradisíaco en lo profundo de las regiones ocupadas de Ucrania. El FSB de Rusia disfrutó de algo de sol, arena y conspiraciones. Pensaron que eran muy listos. Ucrania no revisaría un resort buscando soldados rusos cuando había muchos lugares más lógicos en territorios ocupados para que el FSB los usara. Pero el FSB estaba equivocado. 100 agentes del FSB se escondían en un resort de playa, pero sus vacaciones acabaron en el infierno. Lo que sucedió cuando Ucrania los encontró fue brutal y eficiente. La ubicación era Jersón, donde decenas de empleados del FSB establecieron un centro de coordinación en un resort del Oblast. Había muchos vehículos, guardias armados y puntos de control que regulaban el acceso. El FSB también ha creado refugios subterráneos que rodean su base, junto con barreras de ingeniería para evitar que personal no autorizado tenga acceso. Si querían ocultar lo que pasaba en el complejo, el FSB no lo hacía bien. Una de las organizaciones más secretas de Rusia parecía empeñada en delatarse. Tal vez creían que la capacidad de observación de Ucrania era tan limitada que solo tenían que hacer un esfuerzo mínimo para ocultar su actividad. O peor para Rusia, al FSB no le importaba. Arrogantes, creían estar a salvo. Estos empleados del FSB quizá pensaron que no importaba que se notara en qué habían convertido el resort de Jersón, pero aprendieron una dura lección. ¿O realmente aprendieron? Ucrania descubrió la ubicación del resort y desató una tormenta de fuego. Esto es lo que sabemos. Ucrania decidió combatir fuego con fuego. El FSB es el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. El contrapeso perfecto para el FSB es el SBU de Ucrania, o Servicio de Seguridad de Ucrania. Similares en funciones, pero no en capacidades, el SBU asignó su notorio Centro de Operaciones Especiales Alfa a la tarea de destruir la base del FSB. Alfa tiene una gran reputación. Según un informe de Defense Express del 19 de julio, esta sola unidad del SBU ha registrado más de 50.000 bajas de tropas rusas desde principios de 2026. Hay soldados rusos que eliminar. Este es el equipo que Ucrania quiere que lo haga. Alfa no decepcionó. Usando 13 drones, la unidad Alfa atacó la instalación del FSB una y otra vez. Los oficiales del FSB que tomaban el sol en el resort sintieron cómo el calor aumentaba cuando enormes incendios estallaron por toda la instalación. Esto no era lo que ellos tenían en mente para broncearse. El resort quedó reducido a cenizas y, en un abrir y cerrar de ojos, el encubrimiento del FSB se terminó por completo. Hablando sobre el ataque, el SBU fue directo en su evaluación. Fuerzas especiales del Centro Alfa del SBU atacaron con éxito el centro de coordinación y la ubicación de los oficiales del FSB en una casa de huéspedes de la región de Jersón, ocupada temporalmente, según una publicación de Telegram. El ataque fue parte de un plan de 40 días para el SBU, delineado por el presidente Volodymyr Zelensky semanas antes. Hablaremos de ese plan. Podría cambiar las reglas en Ucrania. La gran pregunta sigue siendo, ¿qué logró destruir el SBU? Sabemos que ahora hay varios incendios grandes en el resort de Jersón. También sabemos cuántos agentes del FSB cree el SBU que estaban estacionados en la base del resort. Alrededor de 100 personas y más de 70 vehículos estaban en el territorio de la instalación. Muchos agentes del FSB probablemente fueron víctimas de los incendios y además se destruyeron vehículos. Ucrania prefiere no adelantarse en sus informes, ya que la magnitud de los daños sigue evaluándose al momento de crear este video. Lo que sabemos con certeza es que Ucrania acaba de asestar un golpe devastador contra el FSB, que se supone está compuesto por parte de la élite militar y de los servicios de seguridad rusos. Ucrania atacó un centro de comunicaciones, lo que afectará la línea del frente en Jersón. Parece probable que el FSB esté coordinando asaltos en el frente y organizando misiones especiales desde su refugio en el complejo turístico. Ya no. El sol y la arena han sido reemplazados por llamas abrasadoras. También tenemos algunas imágenes del ataque, publicadas por el SBU en X y Telegram. El video demuestra cada afirmación hecha sobre la unidad Alfa y su despiadada eficiencia. El SBU no reveló la fecha exacta del ataque ni la ubicación precisa del complejo turístico. El Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, sugiere que las imágenes geolocalizadas muestran que fue en una región llamada Shasliustava, que está a unos 130 kilómetros de la orilla occidental del río Dnieper. Lo que sí sabemos, gracias a las imágenes, es que el FSB parecía estar prácticamente indefenso en su base oculta. Varias veces vemos imágenes captadas por un dron FPV, mientras ese dron se estrella contra parte de la instalación.
Los edificios son alcanzados y drones de reconocimiento, volando muy por encima de la zona objetivo, registran explosiones masivas. A menudo vemos cómo un dron enfoca su siguiente objetivo, mientras las llamas del anterior aún arden. Incluso hay una escena donde el personal del FSB huye mientras un dron se acerca para dar el golpe mortal. Es poco probable que ese personal del FSB viva. La toma final es la más reveladora. Un dron de reconocimiento sobrevuela el sitio devastado y graba las secuelas del ataque de Ucrania. Vemos llamas por todas partes, edificios enteros se han convertido en infiernos. No hay esperanza de escape para los empleados del FSB atrapados en esos edificios. El complejo turístico ahora parece un infierno. Rusia convertiría el lugar, que debería dar alegría a sus visitantes, en otra pieza de la máquina de guerra de Putin. La unidad alfa del SBU eliminaría cualquier parecido que aún le quedara a la base con un complejo turístico. Nadie volverá a irse de vacaciones a esta zona de Jersón. Ahora, lo que queda del FSB en la región debe buscar un nuevo escondite. En cuanto a los drones que usó Ucrania, el SBU no ha revelado nada. Sin embargo, podemos especular. Por la magnitud del daño y el tamaño de las explosiones en cada ataque exitoso, es probable que los drones FP-FP2 hayan sido el arma usada para devastar el escondite del FSB. Si es así, este dron sería la elección ideal. No es exactamente un dron FPV, pero tampoco exactamente uno a propulsión a chorro como los que Ucrania usa para atacar en Rusia. El FP-FP2 es un coloso de ataque de alcance medio que lleva una potente carga explosiva a cualquier objetivo que alcanza. Desarrollado por Firepoint y en uso desde 2025, el FP-FB2 es un dron de ala fija que tiene una velocidad máxima de 205 km por hora y un alcance operativo de aproximadamente 200 km. Ideal para atacar objetivos en territorios ocupados tras las líneas del frente. El dron puede transportar una carga útil de hasta 105 kilogramos y también permanece en el aire hasta 2 horas y media. De nuevo, eso es perfecto. Se necesita aproximadamente 1 hora para alcanzar su rango máximo de operación, y luego hay tiempo suficiente para hacer ajustes antes de que se ataque un objetivo. La unidad alfa está bien entrenada en el uso de estos drones. Ataques en febrero lo demuestran, pues la unidad alfa destruyó depósitos de municiones y puestos de mando en la retaguardia rusa. Estos ataques muestran cómo el SBU usa el FP-FP2, por eso este dron fue elegido para atacar el complejo turístico convertido en base de comunicaciones del FSB. Independientemente del modelo de dron, fue clave en el ataque al FSB, y lo que logró la unidad alfa podría marcar una gran diferencia en la guerra en Ucrania. Hay varias razones para ello, pero antes de analizarlas, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si nuestro canal te ayuda a entender mejor, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que veas más de nuestro análisis sobre los últimos ataques ucranianos. La primera de las razones que acabamos de mencionar es algo que mencionamos antes en el video. Este ataque contra el FSB fue parte de la campaña de 40 días de ataques que Volodymyr Zelensky anunció en junio, diseñada para paralizar el potencial militar y económico de Rusia. Ese anuncio fue el 25 de junio, así que apenas pasamos la mitad de los ataques. Eso preocupará a Rusia. Ucrania elimina importantes centros de comunicación del FSB y solo va a mitad de campaña. El Kremlin teme lo que el SBU planea para el clímax de esta peligrosa campaña. Al decir peligrosa, nos referimos a que muchas bases y equipos rusos están siendo destruidos. Zelensky asignó al SBU una campaña de 40 días que usa principalmente drones para atacar objetivos en la retaguardia rusa. Ucrania incluso dio una pista temprana sobre el tipo de objetivos que atacaría como parte de la campaña, justo cuando Zelensky la anunció, coincidiendo con los ataques contra un depósito de petróleo en el krai de Krasnodar y ataques a un par de refinerías de petróleo ubicadas en Ufa, que está en la República de Bashkortostán, Rusia. El mensaje es que si los drones del SBU pueden alcanzar algo útil para los objetivos de guerra de Putin, es un objetivo. Esa es nuestra suposición al menos. Ucrania ha mantenido en secreto los objetivos precisos que quiere atacar y las tácticas que usará, lo que significa que solo sabemos que un ataque fue parte de la campaña de 40 días después de que ocurre, y si Ucrania decide revelar la información. Eso es inteligente. No dejes que Rusia sepa lo que planeas hasta que los oficiales del FSB estén en llamas. Zelensky eligió al SBU por una razón muy específica al anunciar esta campaña. El SBU ha mostrado los mejores indicadores en la defensa de posiciones ucranianas en el frente durante meses, gracias al uso de distintos drones. El Centro de Operaciones Especiales SOC Alpha es el líder en cuanto a los resultados de destrucción de personal y equipo de las fuerzas ocupantes, dijo durante su anuncio.
La unidad Alfa ya iba a la cabeza en cuanto al potencial destructivo de Ucrania contra Rusia. Acaba de sumar un trofeo enorme a su colección con el incendio de la base de descanso del FSB. Lo que vemos en esta campaña es doble. Primero, Ucrania ha creado un arsenal tan diverso de drones que casi ningún lugar en la retaguardia rusa está seguro, ya sea en la Ucrania ocupada o en Rusia. Por ejemplo, la refinería de Ufa está a unos 1.400 kilómetros de Ucrania, y ese fue el objetivo que el SBU usó para lanzar la campaña de 40 días. Jersón está mucho más cerca, obviamente, y ese es el punto. Si es un objetivo de alto valor que Rusia realmente necesita, el SBU y la unidad Alfa tienen un dron para ello. En segundo lugar, la campaña de 40 días evidencia lo amplia que es ahora la red de inteligencia ucraniana. Recuerda, el FSB debía estar oculto en el resort de Jersón. Puede que no lo estuviera haciendo bien, pero se suponía que debía ser una base secreta. El SBU la encontró y la destruyó. Eso ha hecho durante semanas, mientras atacan objetivo tras objetivo. Además de sus objetivos, la inteligencia de Ucrania es tan avanzada que puede guiar drones por brechas en defensas aéreas rusas y atacar a cientos o miles de kilómetros dentro de Rusia. Eso cambia las reglas del juego. Esto indica que Ucrania sabe más de lo que Rusia piensa y que nada en Rusia está seguro. Esta campaña de 40 días busca dañar el potencial militar y económico de Rusia, como ha hecho el SBU. Militarmente, el SBU ataca cualquier cosa que tenga que ver con el mando y la coordinación rusos. Eso ocurrió en Jersón. Un centro de comunicaciones quedó fuera de servicio, lo que impactará a las fuerzas rusas en primera línea. Económicamente, el SBU ataca refinerías, depósitos de petróleo, centros de transporte y buques cisterna de la flota fantasma en el Mar Negro y en el Mar de Azov. Esto es petróleo y combustible que Rusia no puede exportar. Incluso si estos productos eran solo para uso interno y no para exportación, Rusia pierde dinero. El petróleo y el combustible que se queman tienen que reponerse, y eso no es barato. Este tipo de presión está empezando a dar resultados. La campaña de Ucrania contra el combustible ruso ha provocado escasez en toda Rusia y los territorios ocupados, especialmente en Crimea, que está cada vez más aislada. La campaña de 40 días forma parte de una operación de presión que obliga a Putin a ver lo que les espera a sus soldados y a su pueblo en invierno. El combustible arde y Ucrania seguirá atacando infraestructura energética mientras baje la temperatura. Aquí también hay un componente de interés propio para Ucrania. Ucrania es un país frío en invierno, y Rusia se ha aprovechado de eso con sus propios ataques contra la red energética ucraniana. El invierno de 2025 fue especialmente duro para Ucrania, pues los ataques rusos dejaron sin electricidad ni calefacción a grandes sectores de la población, a menudo durante varios días. Presionar ahora podría lograr que Putin negocie y evitar otro invierno difícil para Ucrania. Ucrania está aprovechando las ventajas que tiene con su campaña de 40 días. Está por delante de Rusia tecnológicamente, como nos lo demuestra la aparición de drones impulsados por inteligencia artificial. La defensa aérea con drones es otra ventaja de Ucrania. Esta tecnología está cobrando protagonismo ahora y el SBU, especialmente la unidad Alfa, demuestra cómo puede usarse. Así que la continuación de la campaña de 40 días es una de las principales razones por las que este ataque podría cambiar las reglas del juego para Ucrania. Otra razón está en lo que Ucrania atacó, el FSB. Oficialmente, el FSB es un organismo ejecutivo federal que trabaja para proteger a la propia Rusia. La seguridad nacional, el contraterrorismo y la protección de fronteras estatales son responsabilidad del FSB, así como la protección de Putin ante amenazas reales o imaginarias que percibe. Ninguna de estas funciones implica atacar a Ucrania, pero el FSB ha estado haciendo precisamente eso, lo que marca un alejamiento de lo que se supone que debe ser la organización. La labor del FSB es más turbia de lo que Rusia dice. Gracias a un informe de Business Insider de agosto de 2022, sabemos que el FSB se estuvo preparando desde al menos 2019 para la invasión a gran escala de Ucrania, y que había quintuplicado su tamaño entre ese año y 2022. La protección de los intereses rusos no es el verdadero objetivo del FSB. La agresión contra Ucrania sí lo es, al menos mientras Rusia tarde en subyugar a Ucrania. Desde la invasión de Putin, el FSB pasó de ser civil a militar. El King's College de Londres indica que los oficiales del FSB no estarán en el frente. En cambio, se dedican a actividades mucho más malévolas, a menudo en la retaguardia ucraniana o rusa. El FSB manda espías a Ucrania para obtener información y apoyar el esfuerzo bélico ruso.
En la retaguardia rusa, dentro de Rusia y la Ucrania ocupada, agentes del FSB suelen participar en lo que la universidad llama filtración de ciudadanos ucranianos. Esto implica identificar posibles colaboradores y retirar de las calles a quienes representen peligro para Rusia. El FSB recurre a la tortura, la extracción de datos y la inspección de cuentas en redes sociales, todo para obtener la mayor cantidad de información posible y proporcionar pruebas de sus falsas condenas contra ciudadanos ucranianos. En resumen, el FSB se ha convertido en un cáncer dentro de Ucrania. Ahora su labor es ser una fuerza maligna que daña a Ucrania en vez de proteger a Rusia. Al eliminar la instalación del FSB en Jersón, Ucrania golpea a una de las organizaciones más turbias que Rusia opera en su territorio. Ucrania espera que los oficiales del FSB hayan sido consumidos por el fuego junto con los edificios. Cada oficial caído es un espía ruso profesional y bien entrenado que es muy difícil de reemplazar. Aunque la mayoría de las cerca de 100 personas del resort de Jersón sobrevivieron, perdieron equipo de comunicación y posiblemente datos clave. Esto crea oportunidades para Ucrania. Ahora pueden llevarse a cabo futuros ataques que antes el FSB podía prever. Los planes de ataques a Ucrania se han esfumado. El FSB dejó de ser un factor en Jersón por un tiempo. Sobre esta región, parcialmente ocupada por Rusia desde el inicio de la invasión, Ucrania busca limitar al máximo la efectividad rusa en Jersón. Eliminar la presencia del FSB en Jersón es un gran paso. Es el más reciente de varios movimientos poco reportados de Ucrania para debilitar a Rusia en Jersón. Reuters informó que a finales de junio, el gobernador títere de Jersón, Vladimir Saldo, dijo que los territorios ocupados por Rusia en la región estaban sin electricidad tras ataques ucranianos a la infraestructura de combustibles y energía. En su informe del 20 de julio sobre el estado de la ofensiva rusa, el ISW dijo que ni las fuentes rusas ni las ucranianas habían reportado ningún movimiento en tierra en Jersón. Eso es bueno para Ucrania. Sugiere que ya existía un estancamiento antes del ataque a la instalación del FSB. Con esa instalación fuera de servicio, Ucrania tendría oportunidades de contraatacar. Ha ganado tiempo para reforzar fortificaciones, ya que los soldados rusos en el frente entran en pánico y retrasan asaltos porque la comunicación con sus superiores del FSB fue cortada. En resumen, el SBU y su unidad Alfa demostraron a Rusia que no puede ocultar nada a Ucrania. Lo que sea que Rusia intente ocultar, Ucrania siempre lo encontrará. Unos 100 empleados del FSB lo aprendieron por las malas. Disfrutaban unas breves vacaciones de verano en la ocupada Jersón, pero están en guerra y Ucrania acaba de darles un recordatorio letal de ese hecho. Ucrania suele descubrir lo que Rusia oculta y luego manda drones para destruirlo. Lo mismo ocurrió en Donetsk solo unos días antes del ataque en Jersón. Rusia ocultó un depósito de combustible en una fábrica de concreto abandonada. Ucrania lo halló y lanzó la Operación Infierno para destruirlo. Descubre más viendo nuestro video, y si disfrutaste este análisis de la última victoria de Ucrania sobre Rusia en el FSB, asegúrate de suscribirte a The Military Show para ver lo que tenemos preparado, y gracias por vernos.